Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Pijamas mojadas. Muchas veces no son solamente las pijamas las que se moja todo. Las sábanas, el colchón. A veces no nos damos cuenta. Para hablar de la patología o de la situación o del problema, invitamos al doctor, conocido ya por ustedes, el doctor Alexis José Riquel Navarrete. El doctor, les recuerdo que es cirujano pediatra, formado en la Universidad de los Andes en Venezuela, con un récord como profesor, como creador del posgrado de cirugía pediátrica de la universidad allí en Coro. Francisco de Miranda. En la Francisco de Miranda. Ha sido jefe de servicio, también fundador médico de instituciones privadas que todavía conserva en Venezuela. Es un hombre estudioso, de paso hizo aquí en la Universidad La Sapienza en Roma, estudió urología pediátrica, pero también es cirujano plástico infantil. Es decir, que es toda una institución para hablar de este tema que preocupa mucho a los padres, pero que muchas veces, precisamente porque no se acepta socialmente, no es aceptado tampoco muchas veces en la familia, se oculta, pasa desapercibido, lo tenemos allí silente y no ayudamos al niño a superar este problema que muchas veces, en un 80% de los casos, se resuelve por sí solo. ¿Por qué estos niños mayores de 5 o 6 años para los varones, después que les hemos quitado el pañal, siguen haciéndose pis de noche? ¿A qué se deben esos escapes involuntarios? Que es una palabra que quiero que recuerden. El niño no tiene conciencia porque le pasa cuando está dormido. De hecho, no debemos despertarlos para que vayan a orinar. Entonces, ¿por qué un niño se orina en la cama a estas edades? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Cuál es el abordaje que debemos tener? Que siempre para mí debe ser multidisciplinario, cosa que muchas veces no vemos, lo toman trivialmente, y yo por eso invité al doctor Alexis Riquel, que como urólogo nos ayude a tener conocimiento, sobre todo a ustedes, nuestros seguidores, los padres, los cuidadores, las abuelas, porque si bien la mayoría son autorresolutivos, se desaparece el problema a medida que el niño va creciendo y madurando, unos más lentos que otros, sí existen patologías que tienen que descartarse en algunos casos, lo que menos, pero no podemos dejar que pase desapercibido una situación como nos va a comentar ahora el doctor Alexis. Entonces, ¿cómo abordamos esta situación que afecta a un 16% de nuestros niños, incluso hasta los adolescentes afecta en un 1 a un 3%, y los adultos también, y que tiene mayor incidencia en los varones, más o menos como una relación de 1.52 más en varones que en hembras? Bienvenido, doctor Alexis José Riquel Navarrete. Bueno, muchas gracias, doctora, por invitarme nuevamente aquí a compartir con usted. Aquí estamos, doctor, y yo quisiera que desde su punto de vista como urólogo, ya les dije que el manejo debería ser multidisciplinario, porque no podemos perder la esfera emocional, que no es que este problema se suscite necesariamente porque el niño tiene acoso, está pasando por una depresión, tiene una ansiedad, no. Pero después que se sucede, ya el niño toma cierta conciencia, ya es un escolar, entonces comienzan los problemas que se van sumando, y ahí sí tiene que intervenir la psicología para que ayude a padres, cuidadores, abuelitos y al mismo niño a manejar esta situación, además del urólogo, el neurólogo si hiciera falta, y todos los demás especialistas. Sí, como te decía al principio, hablaste de pijamas mojadas. Y fíjate que ahora que están tan de moda las pijamadas para un cumpleaños, para esto, para aquello, imagínate el trauma psicológico, el trauma familiar, el trauma social que representa un niño que va a una pijamada y o no va, o no quiere ir, o se inhibe de ir, o va y se orina delante de sus amiguitos. Eso es un drama bastante importante. O sea que esta es una patología que, a pesar de que es una autolimitante, benigna, etcétera, pero tiene
gran trascendencia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, y es un problema que más que nosotros a nivel quirúrgico, urológico, etcétera, el pediatra es el primero el que va a estar en contacto con estos pacientes. Y de hecho se dice, por ejemplo en España, que hay estadísticas más o menos precisas, que existen alrededor de 500.000 niños que se orinan de día, de noche, y que por lo general un pediatra por cada 1.000 niños que evalúe va a haber aproximadamente 50 niños con esta patología. O sea que es más o menos frecuente. O sea que sí le va a tocar enfrentarse al médico el de pediatría o el de atención primaria. De atención primaria, sí. Que es exactamente el primero que va a estar en contacto directo con este problema. Es frecuente y muchas veces infradiagnosticado, por lo que decía, porque se oculta, porque socialmente es inaceptable y en ocasiones los padres no están al cuidado directo de los niños. Entonces, el problema puede pasar y a veces no llegan, como hace 2 o 3 semanas me llegó un chico de 12 años que vino consultando por cualquier cosa, pero antes de salir la madre me dice, lo mira y le dice, vamos a contarle a la doctora. Y me cuentan. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo se conducen? Es un misterio. Definitivamente, lo otro que cuando comenzaste que hablabas de la terminología, siempre se habló de enuresis nocturna, entonces se hablaba de enuresis diurna, que una era la patológica, que una era la normal, pero hay un comité a nivel internacional que inclusive hablar actualmente exclusivamente de enuresis nocturna se puede incluir tanto que tenga sintomatología como que no la tenga, como que sea primaria o secundaria, que son los diferentes tipos, pero no es malo hablar de enuresis nocturna, aunque el niño tenga otros síntomas. Sin embargo, como mencionaba, para generalizar mucho más, es preferible hablar de enuresis. Ahora, enuresis solo. Ahora es importante aclarar varias cosas, que al evaluar la enuresis hay que ver cuándo apareció, primero si es primaria, y si aparece ella sola, esa sola patología, o si va acompañado de otros problemas, o si el niño dejó de orinarse un tiempo y controlaba sus esfínteres y de repente vuelve a aparecer la sintomatología. ¿Y cuántas veces necesita un niño orinarse de noche para uno decir, oye, tiene una enuresis? Entonces, hay varias cosas que sí están muy precisas, como son de que para considerarlo enurético, tiene que hacer por lo menos orinarse 4 veces en la noche durante un mes. Ya cuando ellos se orinan más de 4 veces en la noche durante un mes, ya uno dice, coño, el niño tiene ya un problema. Y lo otro, lo que mencionábamos, lo de los de 5 años, que es lo aceptado para que el niño controle sus esfínteres y no se orine, etcétera, excepto en el varón, que es un poquito más prolongado y se puede extender hasta los 6 a los 7 años. Pero ya un niño que por debajo de los 7 años se esté orinando de noche y por supuesto tenga orinas también intermitentes diurnas, ya es un problema que hay que evaluar. Por supuesto, el que se orina de día hay que evaluarlo más profundamente porque ya tendríamos que buscar otros problemas y otras patologías asociadas. Entonces es importante ir aclarando esos conceptos. Y cuando uno deriva al paciente, yo generalmente lo derivo al psicólogo y tiene que ser un psicólogo experto en el área, porque la psicología es muy amplia. Hay algunos que tienen mayor estudio en relación a lo mejor a niños agredidos o niños con trauma, niños con mojan la cama, otros a niños que han sido abusados, otros con bullying. Particularmente les digo, búsquese uno que sea experto en enuresis. No todos tratan lo mismo y dependiendo si es más chico o más grande, porque sea un psicólogo infanto-juvenil o un psicólogo para más pequeñitos, en fin. Pero sí que el apoyo es bien importante porque muchas veces se maltrata al niño haciéndolo sentir culpable o tomando conductas que está probado, harto probado, que no resuelven la situación y que todo lo contrario, lejos de hacer que el niño eleve su autoestima y se sienta protegido, culpabilizamos y entonces el niño se siente como desasistido. No brindamos ese apoyo, no solamente en el sentido emocional, de acompañamiento, de no pasa nada,
vamos a trabajar juntos, eso poco a poco lo vamos a ir solventando, o ayudándolos quizás con alguna utilización de pañales o ropa interior desechable, que también es una buena forma de recomendar a los padres, a los abuelos, a los cuidadores, para que puedan pasar a lo mejor la noche en casa de los primos, para que a lo mejor puedan acompañar En la a otros pijamada. chicos en una pijamada, exactamente. Pero, ¿qué patologías ya propiamente dichas del tracto genital urinario se pueden asociar a, Sí, yo o diría tenemos que que buscar en estos lo niños? primero, yo pienso que es muy importante el primer contacto con, o la primera consulta con que casi siempre es con el pediatra, como decía, el médico de atención primaria. La anamnesis ahí va a ser sumamente importante, porque en tratar de averiguar tanto de la madre como el niño a qué hora se orina, si se orina tempranamente cuando se acuesta o tardíamente cuando se acuesta, si moja muchísimo la cama o moja poco la cama, si cuando orina son pequeñas cantidades o si también en el día él tiene urgencia miccional, si tiene ardor, si tiene poliuria, si tiene disuria, si tiene otros síntomas asociados, es sumamente importante. Si hay problemas en la familia de divorcio, de separaciones, si hay problemas por cambio de colegio, si hay problemas por peleas entre hermanos o con el abuelo, con todas esas cosas son importantes y pienso que el pediatra, que es el primero en contacto, el médico de atención primaria, va a ser muy interesante que haga una buena anamnesis, un buen interrogatorio y eso va a ser como la base de cómo vamos a orientar el paciente, porque como decíamos, definitivamente en el 90% de los casos va a ser un problema benigno, no es un problema severo y que muchas veces tampoco conviene agarrar a todos los pacientes y hacerle un bojote de examen, un bojote de evaluaciones, una serie de cosas que no van a servir para nada y que sabemos que muchos de estos pacientes espontáneamente, a medida que van aumentando en edad, van a superar su problema espontáneamente. Entonces, pero es preciso de entrada, con una buena anamnesis, con un buen interrogatorio, descartar una serie de patologías, llámense diabetes mellitus, diabetes insípida, problemas, malformaciones urinarias, infecciones urinarias, patologías a nivel de columna, a nivel del sistema nervioso central, problemas psicológicos, problemas neurológicos, una ausencia, una epilepsia, todos estos problemas. Y ahí lo más importante va a ser la anamnesis y el interrogatorio que hagamos inicialmente. Entonces, en base a eso es que nosotros vamos a decir, bueno, estos pacientes los vamos a evaluar con esto, esto y esto. Estos no, esto lo vamos a derivar al nefrólogo, al urólogo, porque necesita una evaluación un poquito más amplia. Porque, perdón, actualmente no, se dice que no se justifica a todos los pacientes irles a hacer una uretrocitografía, irle a hacer un ecosonograma, irle a hacer un urocultivo y toda esa serie de cosas. Sí hay un ABC de exámenes que se le debe hacer normalmente, pero no a todos en general, pues no los podemos meter en un solo saco todos los pacientes. Por lo menos una rutina básica y una pregunta muy importante que muchos padres incluso, primero que no lo cuentan, la mayoría no lo cuentan, y otros incluso lo niegan, pero después en consultas sucesivas como que se van abriendo y se van dando cuenta de la importancia a medida que uno les va enseñando y se van introduciendo en el tema y se dan cuenta de la importancia de los antecedentes, porque se dice que cuando un niño tiene el antecedente en alguno de los padres de que estos hayan presentado enuresis, el 40%, o sea, se eleva un 40% la posibilidad de que estos niños la puedan presentar. Sí, existen una serie de, como dicen, antecedentes favorables para que el niño presente una enuresis. Y básicamente está en relación, el primero es definitivamente genético. Si su padre, su abuelo, su tatarabuelo se orinaban de noche y lo recuperaron a través del tiempo, pues como dices, entre un 30 y 40% de probabilidades adicionales de que él sea también un enurético, porque aparentemente tiene una relación con la genética. Y luego, bueno, vienen ciertas características anatómicas y fisiológicas en relación con la capacidad vesical, el vaciado vesical, la maduración del eje detrusor esfínter, todo eso que puede ser más tardío en unos niños que en otros.
Y luego viene, por supuesto, lo que te mencionaba de la parte psicológica, relación con los padres, a veces si no hay una buena relación, etcétera, todo eso influye a que no haya, a que pueda persistir la enuresis. Y lo otro, descartar siempre problemas de tipo neurológico. Acuérdense que hay mucha relación entre trastornos del sistema nervioso central, trastornos a nivel mental y también a nivel del área de pelvis, columna. Acuérdense, Espina bífida oculta. la espina bífida, oculta o no oculta, todas, y algunas alteraciones que no las vemos, pero que funcionalmente nos pueden crear un asincronismo a nivel del detrusor y el esfínter. Y que muchas veces aún haciendo el estudio urodinámico, no, porque definitivamente desde el punto de vista urodinámico no hay una característica precisa que uno pueda decir, esta es la característica que tienen todos los anuréticos con problemas con eso. No hay una característica especial, sino que puede variar de un paciente a otro. Y el otro problema es que cada paciente es un ente diferente. O sea, el problema que tenga uno no se lo podemos etiquetar al otro, porque cada caso va a variar y ahí es la importancia de la anamnesis, del interrogatorio, de la pesquisa que uno haga antes de derivar hacia alguno u otro procedimiento. Eso va a Y ser muy importante. la importancia también de que los padres no se dejen guiar, incluso si hay 3 chicos en casa, cada uno va a tener un comportamiento madurativo de crecimiento y desarrollo distinto sin salirse de la normalidad. Algo bien importante es el examen físico, de dónde está ubicado la uretra y preguntar a los padres hacia dónde sale el chorro, porque muchas veces no vemos anomalías grotescas con malformación a lo mejor o el posicionamiento del orificio por donde sale el chorro, pero a la hora que el bebé, el niño va a orinar, la madre dice que se dispara hacia un lado, se dispara hacia otro. Eso también es muy importante desde el punto de vista urológico. Sí, o sea, ya pasando a la parte del examen físico, tenemos que tener en cuenta desde el peso y la talla, porque un paciente pequeñito que no gana peso, que no gana talla, puede tener una insuficiencia renal crónica o alguna patología renal oculta. Hay que examinar bien el abdomen por alguna deformidad, las zonas renales, la zona de columna, la presencia de que si un pelo, que si cualquier lesión a nivel de la región sacra. Todo eso es importante. Y lo del chorro es sumamente importante, pues si él orina a goteo, si tiene un chorro fuerte o si no le arde al orinar, etcétera. La característica de los genitales, por supuesto. Las características genitales y todo haciendo una buena evaluación física acuérdense que también incluso algunos síndromes o malformaciones de tipo general pueden coincidir con pacientes que sufren de enuresis. Hay muchas patologías que se relacionan con la enuresis. Entonces, detectar todo eso al examen físico es sumamente importante. O sea, la Una, anamnesis, interrogatorio y examen físico sería lo más grande y lo una más de importante. esas bien importante y que tienen un vídeo en el canal de YouTube de piel a piel, escrito como una sola palabra, que les invito a que lo miren y se suscriban también, si les interesa y les gusta. Hicimos un vídeo sobre estreñimiento. Y el hábito intestinal se relaciona mucho con este tipo de problemas de vías urinarias o más de esa pérdida intermitente de orina, sobre todo en las noches. Entonces, preguntar cómo son las deposiciones, si el niño defeca o si por el contrario, a lo mejor el niño lo que tiene es una encoprexis, que no es más que esa pérdida también involuntaria, baja frecuencia en hacer caca y a lo mejor cuando sin hacerla hay escape de la caca, no en el váter, sino eso que llamamos el frenazo de bicicleta, porque el niño Ajá. deja marcada. Y entonces esos intentos, a veces tienen intentos o las madres dicen, no, es que lo veo en un rincón que se pone allí, se pone rojo, aguantando las ganas de defecar. Les duele al defecar y muchas veces las heces son en palo duro o en bolas así, en exíbalos o muy voluminosas. Entonces hay que determinar también cosas importantes a nosotros interrogar, es cómo son los hábitos defecatorios del niño, porque también los trastornos
que hablábamos inicialmente, los trastornos conductuales, los trastornos de adaptación, los trastornos emocionales, pueden llevar no solamente a la enuresis, sino a la encoprexis, o uno y otro se complementan y aumenta el problema. Y por eso le mencionaba que el solo hecho de palpar el abdomen, tú puedes palpar masas a nivel de colon por impactación fecal, o palpar un globo vesical, que hay retención, entonces ya tú los vas relacionando con algún globo vesical secundario, algún problema que esté más abajo. Y la encopresis, por supuesto, es otro problema que se puede presentar simultáneamente. Y el estreñimiento, definitivamente hay mucha relación entre estreñimiento y enuresis, van muy ligados. Entonces de ahí que la importancia de hacer esa exploración, inclusive en la región perianal. Mira, ¿cuántas veces no ha salido un paciente de un retén que nos llegó a pasar, pues que te lo llevan a consulta a los días y no, que el paciente no evacúa y esto, y es que tenía una malformación anorrectal y no se verificó en el momento de nacer porque nadie lo exploró, porque como ahora no es conveniente estar metiendo termómetros ni nada de eso, pero tampoco vieron la región perianal y el paciente tenía una estenosis o tenía una malformación anorrectal no compleja, pero sí parcial, y eso le estaba ocasionando ese problema. O tiene una malposición de la uretra. Entonces son miles de cosas que hay que explorar, sobre todo el área genital, la área rectal, que pueden estar relacionadas con todos estos problemas. O sea, un buen examen físico, un buen interrogatorio, la anamnesis, nos van a dar ya casi el 70% de la orientación que vamos a hacer con esos pacientes. Como te mencionaba, de apoyo a eso, fuera de eso, ya la parte de laboratorio, ahorita no se indica hacerle tantos laboratorios. Se dice que con un examen de orina normal para ver el sedimento urinario, examen de orina general, quizás un urocultivo, puede ser Glicemia para ver cómo están las cifras. Puede ser. Y quizás en algunos pacientes tú le puedes sugerir un ecosonograma abdominal, que es un estudio no invasivo y que te puede dar una idea de la pared vesical, del tamaño, de los riñones, etcétera, y puede ser de mucha ayuda. O sea que con 4 o 5 exámenes no invasivos y con un buen interrogatorio, buen examen físico, peso, talla, etcétera, podemos orientar casi el 80% de los casos y podemos descartar muchas de las patologías que pueden estar asociadas con el problema de la enuresis. Luego, vale, doctor. Sí. Entonces, una vez que ya tenemos el niño, que dijimos mayor de 6 años los varones, o de 5, antes no deberíamos hablar de enuresis. Exacto. Ya dijimos que se llama enuresis, que antes hablábamos de enuresis nocturna, pero hoy en día no se utiliza el término, y que si es la pérdida en el día, hablamos entonces de incontinencia urinaria de día. Y ya usted había comentado, o habíamos comentado, que es algo involuntario, que es intermitente, qué frecuencia hay que tener para poder llamar enuresis. Ajá. Y también habíamos hablado de los tipos, diciendo que tenemos una que no es complicada, no se asocia a otras patologías, y otra que sí, no tanto a patologías, sino a la pérdida también en el día. Dijimos también que había la primaria, Ajá. que es cuando el niño nunca jamás ha dejado de hacerse pis, o la de tipo secundario, que es cuando los chiquiticos pues han dejado de hacer pis durante unos 6 meses y luego vuelve a presentarse la pérdida nocturna de orina. Una vez que tenemos esto y que ya hacemos una analítica general, que orientamos a los padres, yo de todas los derivo al psicólogo para que tengan una terapia de apoyo emocional y conductual, y sobre todo porque esto crea angustia en los padres. Y una forma también de bajar un poquitito es la analítica, que la necesitamos por las causas que ya le dijimos para descartar algunas patologías. Yo pido el eco abdominal. Después de esto, y que hemos más o menos canalizado el caso, que vemos que no hay ninguna alteración anatómica, ¿cuándo tomamos la decisión de utilizar los medicamentos? ¿En qué casos? ¿Y cómo se utilizarían? Sí, como ya vimos, el 90% de los casos, la enuresis va a ser monosintomática, o sea que no va a tener otros síntomas asociados. O sea que una vez que lleguemos a los 7 años, que es el tope, que más o menos el máximo es 13% de niños
van a tener eso, porque ya cuando llegamos a los 10 años, solamente máximo un 8% van a tener una enuresis de verdad, pero el 90% va a ser monosintomática y un 80% va a ser primaria, o sea que nunca dejado. Ahí no tenemos que complicarnos la vida, pero si el paciente, luego, llegado ese momento, llegado a esa edad, existen, por supuesto, la madre insiste, hay que ver cómo es el medio, el núcleo familiar, cómo lo toman los padres, si es ya un problema familiar o psicosocial el inconveniente, y le damos un plazo de espera como dices, con medidas psicológicas. O sea, enviarlo al psicólogo no es malo, que conversar con él, ver cómo es el ambiente de la familia, ver cómo es su relación con sus padres, ver cómo toma el niño el problema, cómo lo toman los padres, si le dan importancia, no le dan importancia. Por lo general los psicólogos le sugieren algunas medidas, ¿no? Y esas medidas casi siempre las iniciamos nosotros desde el principio, que a nivel primario, que si no tomar mucha agua antes de acostarse, evitar bebidas cafeinadas, tratar de orinar antes de acostarse y orinar varias veces, varias horas precisas durante el día y luego en la noche, si es posible. Como dices, ya eso de pararlo en la madrugada se vuelve un trauma, pararlo varias veces en madrugada, pero sí antes de irse a acostar, oye, anda, orina, revisa. Y si aún con esas medidas, con la parte psicológica, el niño no mejora, entonces le damos un plazo de espera de 3 a 6 meses, no hay mejoría, insiste el problema, ya tendríamos que tomar ya una terapéutica específica, que en este caso hay medidas o terapéuticas no farmacológicas y hay medidas farmacológicas. Por supuesto, si nosotros en ese trayecto detectamos problemas secundarios, entonces ya si conseguimos una alteración, un proceso de infección urinaria, por ejemplo, que tiene un reflujo vesicoureteral, que tiene una malformación, que tiene una hipospadia, que tiene una fimosis, vamos a resolver ese problema. Y quizás muchos pacientes con infecciones urinarias recurrentes, etcétera, van a ameritar un estudio, una uretrocistografía, un gammagrama, o van a necesitar incluso una rayos X simple, nos da también a veces hasta datos de impactación fecal o alguna litiasis, etcétera. Pero todo eso ya ahorita con el ecosonograma pues lo podemos observar sin invadir al niño con radiación. Pero si vemos que persiste con el problema, entonces ya estableceríamos un plan de tratamiento no farmacológico, que básicamente de qué se va a tratar ese plan no farmacológico. Ese plan no farmacológico va a ser la terapia de participación del padre y en el niño, de que hagan consciente el problema que tienen, que el niño sepa que se está orinando, que no está controlando, que tiene un problema y que debe hacer esto, que debe someterse, por ejemplo, a llevar un plan mensual de ir viendo los días que se orina, los días que no se orina, el padre tratar de el premio, el castigo, etcétera, ver cómo se maneja ese tipo de cosas psicológicamente, y si eso no resulta, hay otras alternativas, como son las muy usadas alarmas húmedas, que básicamente son unos sensores para detectar la humedad del pañal o de la ropa interior o de la cama, y que el niño rápidamente se despierte y vaya a orine, termine de orinar o cambie la cama, y él en ese sentido va creando una serie de hábitos que le permiten conocer cuándo debe ir al baño y va. Eso ha funcionado bastante bien, aproximadamente un 60-70% de los casos. Sin embargo, tienen problemas, que los niños, como eso es un estímulo que lo obliga a ir al baño y a tener que pararse, y a tener que limpiar y quitarse la ropa, y eso va creando como un aumento de la capacidad vesical, como refleja, y entonces a veces los niños terminan con una vejiga que aguanta muchísimo más para no pararse e ir en la noche, pero sí funciona. Por lo general esos sensores de humedad funcionan aproximadamente un 60-70%, solo que sería el costo y el control de eso. Y por supuesto ir anotando los momentos cuando el niño no se orina, el cuadernito con las estrellas, de ir anotando cada día los días secos, los días húmedos, y eso funciona bastante bien, pero va a funcionar
para ciertos niños, como te mencionaba, no todos los casos son similares. No podemos tener como una receta de cocina para cada caso en particular, porque hay unos niños que se orinan como a las 2 horas de haberse acostado, orinan. Hay unos que orinan muy poquito, o sea que tienen una hipercontractilidad del detrusor. Hay unos que por inmadurez no controlan el esfínter y se van completos ya a mitad de la noche y orinan muchísimo. Entonces tenemos esas cosas, hay que valorarlas muy bien. Si se orina rápidamente en lo que se acuesta, si se orina en la mitad, ver si que el problema es más de tono, de tipo de tonificación o de inmadurez del detrusor y el esfínter. Entonces ver qué tipo de tratamiento farmacológico, además de las alertas y además del biofeedback y en la parte psicológica, nos pueden ayudar en la corrección de ese problema. Pero sin amargarnos tanto, vamos a saber que en la medida que el niño vaya aproximándose a los 15 años, solamente nos va a quedar un 2% de pacientes que espontáneamente, sin hacer absolutamente nada, sino aguantando todo eso, va a solucionar su problema. Entonces es importante también sopesar todas esas cosas, porque luego vendría la parte farmacológica que podemos comentar, qué tipo luego de tipo de medicamentos nos ayudan para tal fin, pues, combinado con todo esto. El doctor Carlos Delgado, quien también es urólogo pediatra, dice, el ecosonograma debe ser renal y vesical con vejiga llena y con vejiga vacía. Eso nos orientaría para descartar la disfunción miccional. Y pregunta por aquí Chris Gar 7, relación entre enuresis y fimosis. Sí, bueno, como digamos respondiendo desde lo último hacia arriba, sería que siempre tenemos que descartar al examen físico cualquier malformación, por supuesto, una fimosis que condiciona una infección prepucial, una estrechez prepucial que condiciona manipulación en la zona, etcétera. Todo eso puede contribuir a la enuresis, por supuesto, cuando se presenta y el niño están combinados la fimosis con la enuresis, hay que tratar de corregir el problema y luego evaluarlo y seguir tratando, si persistiera con la enuresis, ver otros factores desencadenantes. Ahora, lo que dice Carlos está completamente cierto, porque uno con el eco no solamente busca ver los riñones, ok, están los 2 riñones bien, vemos la vejiga, es importante ver la pared vesical, el grosor de la pared vesical, porque el grosor de la pared vesical va a ser formar el detrusor. Y la capacidad vesical, acuérdense que un niño recién nacido más o menos tiene una capacidad entre 30 y 60 cc y que eso va aumentando por año, 30 cc por año. Entonces es importante ver la capacidad vesical, si va acorde con la edad del niño o si tiene una vejiga muy pequeña, muy contraída, etc. Puede haber también el volumen miccional. A veces puede ser la capacidad vesical tener un tamaño y el volumen miccional total también tener otro diferente. Entonces pueden darse esas asincronías. Como dijimos, la enuresis es más frecuente en los varones, pero en la medida que nos acercamos a los 8 años, se emparejan y es casi igual. Y en las niñas se ve muchísimo ese asincronismo, es muy frecuente ese asincronismo entre el detrusor y el esfínter. Y cuando se han hecho estudios de tipo urodinámico, que son importantes ya cuando sospechamos pues que hay un problema a nivel de madurez o del punto de vista fisiológico, es importante hacer un estudio urodinámico. Y hay muchas niñas que tienen infecciones urinarias recurrentes o tienen bacteriurias asintomáticas y que podía estar relacionado con esos sincretismos o esas asincronías que existen entre el detrusor y el esfínter. Entonces ahí sí juega un papel importante los estudios urodinámicos. Incluso cuando yo estuve en Italia hace muchos años, se usaba incluso la acupuntura como coadyuvante de estas terapias con estos pacientes que tenían problemas de asincronismo vesical, del detrusor con el esfínter, etc. Entonces se llegó a usar pues como una terapia alternativa adicional a lo que se usaba clásicamente. Hemos tenido niños con procesos respiratorios
tipo asma bronquial de estos niños hiperreactivos que están bajo tratamientos específicos y que han tenido alteraciones del sueño. Y una vez que con el neumólogo pediatra o neumonólogo en otros países pediatra hemos solventado y se han hecho los estudios del sueño, también se ha corregido la parte de la enuresis. Ese es otro punto también, y cuando les hablaba del equipo multidisciplinario, incluyanlo allí. Y para la persona que preguntó por la asociación entre enuresis y fimosis, les recuerdo que con el doctor Alexis Riquel hicimos un vídeo que también está colgado en el canal de YouTube de Piel a Piel, así escrito como una sola palabra, que les vuelvo a invitar a que se suscriban, y que llamamos fimosis. Operamos, no operamos, retraemos el prepucio, no lo retraemos. Mírenlo para que tengan esas respuestas. Entonces, ¿cuándo y qué producto utilizar? Sí, como te mencionaba, bueno, antes de hablar de eso, quería comentar lo que me decías de que hay muchos niños que roncan de noche, bien sea desde el punto de vista ORL o desde el punto de vista respiratorio. Y se ha relacionado, sí, definitivamente hay trabajos que relacionan ese tipo de trastornos respiratorios con la enuresis. Exacto. Y mientras no se corrige, pues de allí la importancia de, mira, vamos a ver la garganta, cómo está el oído, no tienes infecciones aquí arriba, los no tienes problemas torácicos, no eres asmático, no tienes una bronquitis por X cosas. Hay que buscar todos esos antecedentes importantes, porque sí, la parte respiratoria tiene mucho que ver, y hay casos relacionados no solamente a los problemas a nivel sacro o a nivel abdominal, o el estreñimiento, el intestino, problemas alérgicos, todo eso podría estar en relación con la enuresis. Entonces, ahí es donde entra esa parte multifactorial, y que hay que individualizar cada paciente para poder orientarlo, porque a veces el niño no mejora y va al pediatra, y el pediatra le hace el cuadernito, le pone las estrellitas, la mamá gasta en el aparato, que no son tan económicos tampoco, y vives en ese control, y el niño lo amargas toda la noche parándolo a lavar la sábana. Que no se debe, que desde el punto de vista psicológico, y cuando hacemos ese inicio de psicoeducación, ya estamos claros que no se debe hacer ese despertar para miccionar. Claro, y que al final uno como médico está consciente de que si el problema es monosintomático y es única y exclusivamente lo que tiene, a veces esperar, tener paciencia, y el paciente va a mejorar hasta de una manera. Claro que va a llegar a los 14 o 15 años muchas veces orinando de noche, pero bueno, hay que ir educándolo y manejando la parte psicológica. Y bueno, si es necesario el uso de los medicamentos, se recurre a los medicamentos, que hay varias opciones. Una de las más usadas es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Por supuesto, cada medicamento tiene sus complicaciones, tiene sus efectos colaterales, como todo, que es la amitriptilina se ha utilizado, casi todos se utilizan conjuntamente con terapia de biofeedback, o sea, con la parte psicológica, o con las alertas estas electrónicas, se puede usar. Pero la amitriptilina es un medicamento que se puede usar en la noche, casi siempre se utiliza una hora antes de acostar al niño, por supuesto con las medidas de que vaya, que orine, que no tome líquido, que no tome sustancias con cafeína, con colorantes, etcétera, para evitar... Se maneje el ambiente, que no esté muy frío. Se maneje también el ámbito familiar, por supuesto, y todo eso va a contribuir con la mejora del problema. Pero sin embargo, se ha visto que el 70% mejora cuando tú le colocas ese medicamento. Pero si cuando lo quitas, porque por lo general se coloca entre 3 y 6 meses de tratamiento. Pero lo que se ha visto es que cuando tú suspendes el medicamento, que hay que suspenderlo paulatinamente, vuelve nuevamente el problema. El otro medicamento... La tasa de recaída es bastante alta. Sí, y con cualquiera de los medicamentos, con la desmopresina, que es que es la más frecuente, es lo que más se usa. Lo que más se usa, que básicamente te actúa a nivel es prácticamente una hormona antidiurética para disminuir la producción de orina, que coincide con la emisión en la noche en relación con el ciclo circadiano. Se ha usado conjuntamente con las alertas y funciona, pero en lo que lo suspenden vuelve a aparecer el problema. Y el otro medicamento que se ha usado es la oxibutinina, que es el ditropan, que simplemente es un anticolinérgico,
pero ese anticolinérgico te puede traer otros problemas como el estreñimiento. Y hay algunos incluso que pueden ser con una sobredosis que por casualidad o por equivocación el niño se tome, pueden ser fatales. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Hay que usarlos, dejarlos para ese pequeño porcentaje de que ya existe un problema familiar, social, y tú te ves con esa presión de que, bueno, hemos descartado todo, no hay una patología adicional. Sabemos que es algo primario y que es un monosintomática, primaria y monosintomática, pero nos tiene alterado a la familia, al grupo, a todo el mundo. Bueno, vamos a usar algunos de estos medicamentos. Ahora, la forma de usar uno o usar el otro va a depender mucho de la orientación diagnóstica que nosotros le demos. Si nosotros vemos que es una niña que orina cada ratico, que pide permiso para ir al baño, que se hace pipí 2 y 3 veces en la noche, tú dices, oye, ese es un detrusor que está hipertónico, una vejiga hiperreactiva. Vamos a usar un anticolinérgico para que nos ayude a controlar eso. Le tomamos todas las medidas que tenemos, la parte psicológica, las alertas, etcétera, y vemos cómo marcha y la ayudamos. Igual con si el niño orina grandes cantidades y que se orina ya a mitad de la noche y vuelve, sacamos un desastre, vamos a usar la desmopresina conjuntamente con... Pero todo el tipo de medicamento que vamos a usar va a depender de la orientación y de lo que nosotros veamos en relación a la familia, al trato, el control con los padres. Acuérdense que la mitriptilina, si una sobredosis o a veces puede darnos trastornos de que cambios de personalidad en el niño, nos puede dar algunos problemas. Que Incluso, no es lo que, por lo menos las guías generalmente no son lo que indican, sino iniciar, como decíamos, con el diario miccional, ese exacto, tratamiento de alarma ese y en biofeedback todo entre... caso Sí, asociar la desmopresina, en todo caso, que si le digo sinceramente, yo jamás la he indicado y los niñitos han salido. Siempre busco el apoyo multidisciplinario. Dice por aquí Carlos Delgado, la imipramina no es una droga de primera línea porque es muy cardiotóxica y las recaídas son muy altas. Eso estamos diciendo, Carlos, que primero no, lo que dijo el inclusive, doctor de las alarmas, eh, luego la terapia motivacional y la desmopresina sería ahora, la droga que más utilizamos en pediatría. inclusive desde hace muchos años, cuando se iba a colocar un tratamiento con imipramina a nivel pediátrico, pues el pediatra se enviaba el niño al cardiólogo pediatra que lo evaluara, le hiciera un electro, etcétera, porque es cardiotóxico. Lo que dice Carlos tiene completamente la razón. Eso es muy cardiotóxico, ¿no? Y para colocarlo, bueno, tienes que estar seguro que el niño no tenga un problema, porque entonces algo que es que sabemos que en el tiempo va a pasar espontáneamente y tú le vas a colocar un medicamento que te va a traer miles de problemas, tampoco es la idea. Pues como dice Primo no ser, primero no hagas daño. Entonces, bajo esas premisas médicas, sí, están los medicamentos, pero hay que ver muy bien cuándo los vamos a usar, en qué casos los podemos plantear, siempre como un coadyuvante de la terapia no farmacológica y tener en cuenta siempre este es un problema que va a pasar solito. Claro, y eso amerita el trabajo en conjunto, no un solo día, sino estar todo el tiempo pendiente del niño y del núcleo familiar, porque el problema hay que trabajarlo a nivel del núcleo familiar, que es lo que a veces se nos dificulta, porque incluso hay hermanos que no entran dentro de esa terapia motivacional, sino que se burlan del niño o quizás los padres cuando van a otra casa siempre lo tienen como el principal problema, que deberíamos olvidarnos de la enfermedad, entre comillas, a ver si la enfermedad se olvida de nosotros y no estar encima como que te levantaste en la mañana y lo primero que hablamos es, se orinó en la cama, no se orinó. Y lo otro es eso, no castigarlo, como decíamos al principio, no hacer que ese niño, eso entra dentro de la terapia motivacional, no permitir que el niño se sienta culpable, porque entonces va a ser peor. Y algo bien importante que yo recomiendo, así como los mayores o los pacientes encamados utilizan esa ropa interior, para no llamarla pañal, porque sería como volver atrás, ¿sabes? Un niño de 5 años, 6 años, que ya 7 años, 10 años, porque los hay para grandes, Claro, no utilizan pañales, entonces no llamarlo como pañal, sino una ropa interior desechable. Entonces eso facilita también a que el niño sienta como más seguridad, lo podemos integrar socialmente mejor, incluso que no vaya a una pijamada, pero puede ir a la casa de la familia, quedarse,
ir con los padres a un hotel, porque eso también influye. Claro, Muchas veces los sí, padres sí. se cohíben de salir porque el chico se va a orinar en cualquier parte. Entonces, dentro de su maletita Llevarle que su... prepara con los juguetes, él puede también incluir y hacerlo partícipe de ese proceso. Y decirle que a medida que vaya creciendo, pues vamos a ir resolviendo el problema en conjunto a nivel familiar. Sí, que definitivamente es un problema que hay que hacer consciente al niño para que él se motive y haga ciertos ejercicios que le permitan y le ayuden a tener un control de que él sepa que tiene que tener un control de sus orinas y de saber cuándo le llegan las ganas. O entonces, mira, tú vas a orinar a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 y antes de acostarte, pum, vas, te sientas, orinas, y él va creando como una especie de hábito, que eso ayuda muchísimo. Pero para crear esos hábitos necesitas que, primero, que el niño esté consciente de todo esto, que la mayoría de los problemas se presentan a los 7 años, que ya él puede hacer consciente ese problema, y que el padre esté consciente de la situación y que tiene que ayudar, tiene que colaborar, porque si se pone a enfrentarse con el niño, a castigarlo, el hermanito también lo agrede, etcétera, ahí no se va a lograr ningún problema. Y ya sabemos que los medicamentos los podemos usar, podemos gastar en alerta, podemos usar la desmopresina, pero el anticolinérgico, pero que si no ponemos de nuestra parte para hablar con el niño y de que se sincronice el tratamiento con los padres, no vamos a lograr un buen objetivo. Es importante. Dice la doctora Say Rivas, quien es pediatra y neonatólogo, por experiencia con mi hermano, la familia forma parte de la solución. Eso es totalmente correcto. Que esos escapes de orina, mejor dicho, la continencia urinaria es un proceso de aprendizaje con condicionamiento social y condicionamiento familiar. Y que no debería, que lo que comentamos, unos niños toman mayor tiempo en madurar ese proceso, que no los debemos comparar y que la mayoría de ellos se resuelven espontáneamente. Sí, Y que sí, la sí. etiología no se conoce, también lo comentamos, que la parte genética pues toma también valor dependiendo de los antecedentes familiares. Sí, pero la genética, definitivamente la genética representa entre un 30 y un 40%. Y la doctora que es neonatólogo, muchos de esos pacientes que han estado hospitalizados por mucho tiempo en una unidad en un retén por diferentes patologías, posteriormente se ha visto que esos pacientes que han necesitado ventilación, que han tenido problemas respiratorios, etcétera, a veces la madurez también se retrasa y son niños que al futuro pueden también tener problemas de enuresis. Se ha relacionado, pues se han visto en muchos trabajos que han hecho algunos, que han hecho seguimiento, sobre todo en México, que han hecho seguimiento con muchos pacientes. Y en España pues, han hecho un seguimiento importante porque tienen unas estadísticas, esa estadística de que hay aproximadamente 500.000 enuréticos y que de cada 1.000 pacientes que ve un pediatra, 50 pueden tener ese problema. Oye, ya es un número que da mucho que pensar, porque es el Es problema. bien importante, de hecho, es uno de los temas que siempre Sí, se plantean, se tocan a nivel de los congresos, sobre todo en pediatría de atención primaria. Entonces, a grosso modo, doctor, ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos que es una patología benigna, ya sabemos que se resuelve en un 85 a un 90% de los niños ya la van a superar por sí solos de una forma espontánea. Evitamos los castigos, evitamos las actitudes recriminativas que no vayan a producir vergüenza en el niño, ayudarlos y enseñarlos por qué reducir la ingesta de líquidos, sobre todo antes de ir a la cama, insistir en que bajo ningún concepto, y menos con enuresis, deberían estar tomando refrescos o colas negras o bebidas cafeína, productos con que llaman cafeína. carbonatadas o con cafeína o con teína, porque Ajá. eso favorece que los niños orinen más. Eh, la hora de la cena, que no la deberíamos hacer tan tarde, ya hablamos del ambiente, hablamos de todos los demás diagnósticos y esas herramientas que usted nombró que serían el anotar, esa luna y ese sol Sí, que nosotros enseñamos cómo sí, hacer a hacer los el padres y cuadrito con sí, hacer el horario y los sí. días que te Y orinas. luego, si ya no es necesario, pues la medicación. ¿Alguna otra recomendación para estos padres? Mira, yo te hice así como un esquema, unas recomendaciones finales, que definitivamente esto es un proceso benigno.
no nos estamos enfrentando a algo pavoroso ni terrible y que tiende a medida que va pasando la edad a pasar espontáneamente. Pues se dice que ya a los 10 años queda alrededor de un 8 o un 10% un 8% de niños con enuresis y que cuando nos acercamos a los 15 años eso se disminuye como a un 3% y quizás siempre quedará un adulto entre un 1 y un 2% que queden enuréticos por problemas que no sabemos, pero que nunca se llegarán a curar, pero es apenas un 1%, un 2%. O sea que definitivamente es un problema benigno, que la incontinencia urinaria es un problema que ocurre por diferentes factores, por inmadurez, por trastornos, sobre todo inmadurez es lo principal. Y luego, en falta de sincronización entre el detrusor y el esfínter, y que casi nunca hay ninguna patología asociada. Ya vimos que no es necesario hacer muchos exámenes, que básicamente sugerimos el examen de orina convencional, un examen de orina general, un estudio del sedimento urinario, una glicemia, una hematología completa, un ecosonograma en el cual deberíamos evaluar riñón, vejiga, volumen vesical y volumen urinario, etcétera, volumen residual, que se puede evaluar perfectamente con un ecosonograma sin necesidad de invadir al niño. Que cuando hay patología asociada, sí ya recurrimos a otros métodos, pero ya ese sería otro tema. Y que el diagnóstico lo hacemos definitivamente hasta los 6 años, no consideramos a nadie que sea enurético. Si persiste el problema después de los 6 años, inclusive algunos hablan de los 7 años, sobre todo en varones que se tardan un poquito más, ya sería el problema. Y lo otro, que el 80% es primaria, definitivamente, y que el 90% es monosintomática. Entonces es un problema muy limitado. Que es importante la anamnesis, interrogar, descartar patología, características de la diuresis, que si el chorrito, que si es finito, que si orina poco, si orina bastante, todo eso va a ser. Que si se moja los pies. Ajá, que si se moja los pies, o que él va a orinar en lugar de salir hacia adelante, se orina el pantalón. El hábito intestinal con el estreñimiento. Es importante el hábito intestinal, por eso un buen examen físico buscando globo vesical, palpación abdomen con masas fecales. La actitud de los padres es importante, cómo lo toman los padres, la actitud en la familia, cambios de colegio, de separación de los padres, hospitalización del niño, muerte de un familiar, todas esas cosas influyen a que abuso infantil. Abuso infantil también. Y luego vendría la parte del examen físico, que es importante, riguroso. Ya dijimos que hasta los problemas respiratorios pueden influir en la enuresis. Y por supuesto, la talla, el peso, los genitales, el recto, todo hay que examinarlo bien. Y que desde el punto de vista terapéutico existen una manera no farmacológica y una manera farmacológica de abordar el problema. Ninguno solo, siempre deben ir entrelazados. Y la parte multifactorial que tenemos que a veces derivarlo al otorrino, al neumonólogo, al gastroenterólogo, etcétera, es importante también. Y que desde el punto de vista de las opciones no farmacológicas, más que todo el biofeedback, la familia, la parte conductual, las alarmas que mencionamos, la parte educativa, el cuadrito de premio y castigo, los farmacológicos, mencionamos a la desmopresina como antidiurético, la oxibutinina, que básicamente es un anticolinérgico, la imipramina, entre comillas, que sabemos que tiene muchos efectos colaterales y es cardiotóxico. Y inclusive se han probado sedantes, el fenobarbital, prostaglandina, otros medicamentos, pero con resultados que todos coinciden que los resultados están alrededor del 70-80%, y que al dejarlos de usar, el problema tiene grandes posibilidades, alrededor del 60-70% que hay una recaída. De recurrir. Y que el tratamiento, que básicamente se arman por 3-6 meses. Y al final, paciencia, que cuando llegue a los 15 años, lo más probable es que, habiendo hecho mucho o habiendo hecho poco, ese paciente debe mejorar espontáneamente. Solange Escalona dice: hola doctora, me gustaría ver un programa sobre rosácea. Pues te lo voy a prometer a todos ustedes también, porque la rosácea no solamente es un problema de adultos. La rosácea la vemos con muchísima frecuencia, sobre todo cuando es inducida por un parásito, por un ácaro que se llama Demodex folliculorum, y hemos tenido
particularmente en lo personal, he tenido varios casos y son bastantes los casos publicados en la literatura de dermatología pediátrica sobre rosácea infantil, pero la vamos a tocar con un dermatólogo de adultos y mi persona. Prometido está. Doctor, pues fue un placer haberlo tenido igualmente con nosotros. Para mí, un abrazo para Carlitos y todos los demás que estuvieron atentos y bueno, que nos han acompañado. Espero que puedan transmitir esta información a los padres, a los cuidadores, a los abuelos, a todo el núcleo familiar en favor de la recuperación, la maduración y un buen desarrollo emocional y físico de cada uno de nuestros niños. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya transmitiremos el mensaje. Bueno, adiós. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Gracias.